Buenos días, cubano. Bueno, como ya los tengo acostumbrados, pero con muy pocas visualizaciones, hago un pequeñito resumen de las noticias fundamentales en la semana. Y como el medio que más leo es Cubita Now, la primera noticia que aparece es una innovación de los bayamenses. Y se trata de un coche tirado a caballo, con cierta elegancia. Pero por supuesto esto daría más respuesta que la que puede dar el gobierno. Ahora sin petróleo, sin combustible, es mejor estar preparado. El caballo siempre va a tener menos problemas que los vehículos estatales. Ahora bien, ustedes recordarán también que hará cuestión de unas semanas. Aquel cubano en Velasco que tuvo que ser enterrado con una caja de cartón. Eso es innombrable. Realmente hasta dónde llega el gobierno, ¿eh? Bien, de viernes para sábado se manifestaron muchas personas de la forma más frecuente que se está haciendo en Cuba como protesta ante la falta de electricidad, los cacerolazos. Y en este caso fueron mayormente en municipios de La Habana y en Matanzas, en Agua Grande fundamentalmente. ¿Y por qué protestan? No es por algo mínimo, no es por algo menor. No tienen electricidad hace una pila de horas. Algunos vecinos han tenido más de 48 horas de afectación. A pesar de que los números que da, por supuesto, la empresa eléctrica nacional, la demanda se satisface en un grado muy pequeño y de hecho más de la mitad de la población, el 60 y tanto por ciento, cuando la demanda tiene más de 2000 megawatts de afectación, más del 60 y tanto por ciento de la población está sin electricidad. Eso entonces, imagínense usted, el gobierno le da la electricidad a los lugares que ellos deciden para que haya menos manifestaciones, pero algunos que protestan menos, entonces reciben apagones de más de 48 horas. Y así son las cosas. Otra noticia. El profesor expulsado de la CUJAE, Abel Ernesto Tablada, por decir en Facebook verdades. O sea, y te aseguro que no tan picante, pero bueno, como quiera que sea, son verdades incómodas para el régimen. Y le costó el puesto en la universidad. Pero este señor es hermano de Joana Tablada, la mentirosa. Es una de las, vaya, de las que más defienden. Es una de las tres grandes en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Le encargaron hasta la Embajada de México en su momento y siempre hablando cosas contra el gobierno de Estados Unidos. Joana es de armas tomar. Joana no se inmuta cuando miente. Es aquella misma que dijo que en Estados Unidos y en China hay más basura que en Cuba. Por supuesto, Estados Unidos tiene 300 y tantos millones de personas, Cuba nada más tiene 10. ¿Usted se imagina que 10 millones aportaran más basura que, que 300 o que mil y tantos como tiene China? Pero a Joana se le fue la Catalina también en ese momento. Y bueno, entre otras, ¿no? Pero esa estuvo buena. Eh, y realmente en Cuba no funciona nada, ni mucho menos. Y es un poquito de basurita en su país y ya la gente entonces, un poquito, como están las basuritas en La Habana, y ya la gente por eso criticando y la gente se siente mal porque hay una basurita en La Habana. En otro país hay más basura que en Cuba. Así lo dijo Joana. Otra cortica interesante. Ya Jamaica le cerró también la contratación a los médicos cubanos. Y fíjense, casi todos estos países que tenían médicos le están proponiendo que ellos le pagan independiente a los médicos. Pero como el gobierno se apropiaba de $1900 y nada más que le daba 100 mensualmente a cada, vamos a decir, a cada personal de la salud, igual que en otras cosas, no solamente en la salud. Ese es el gran negocio de Cuba. Y ahora le dijo precisamente el gobierno, oye, no firmen ningún papel, no firmen ningún contrato, a pesar de que los países esto le van a pagar, por supuesto, un tiempecito, tal vez este mes, tal vez el otro, pero el problema está en que el gobierno siempre dijo, no, la ayuda desinteresada, desinteresada. Y si beneficia más al médico que al gobierno, entonces se van, se cierra el contrato, ¿eh? Así sí, así sí. Así no vale.
tanto el caso anterior como el caso de los 10 panameños que llevaron ayuda y a la vez, cuando vieron la situación, lo mínimo que le dictó su corazón fue que escribieran: oye, esto está malo, abajo el comunismo. ¿Qué más podían hacer o qué menos podían hacer? Pero el gobierno cubano cogió eso, lo cogió bien fuerte. Y entonces eso es un punto más que ellos van a tener, o sea, en las negociaciones es un punto más que tienen ahora a favor en la propaganda a favor del régimen, pero eso no le va a valer de nada, o le va a valer de muy poco. Mientras más prisioneros ellos cojan, mientras más presos cojan por la situación que tiene Cuba, es como si fuera una moneda de cambio ante los hechos que se avecinan. ¿Usted me entiende? Entonces, cubano, yo termino aquí, pero que Dios nos bendiga. La cosa está fea y realmente muchos esperamos el cambio ya, urgente, pero el régimen no lo va a permitir así, de buenas a primeras. No es como Venezuela, no es como Irán. Yo digo, el régimen cubano está más torcido que cualquiera que ustedes conozcan. Es del orden de Stalin, de Mao, de todas esas cosas. Esos dirigentes están en la misma escuela. Así que, cubano, no espere que le van a dar la libertad de buenas a primeras. Hay que lucharla. No le voy a poner foto, pero a Israel Rojas, de Buena Fe, en España, le dieron tremenda tangana. Y Israel, por supuesto, estaba en un carro consular, en un carro diplomático, aprovechando las bondades que le da el régimen a las personas que son adictos a ella y que los defienden. Así que de nada valen las palabritas que a veces se le salen a Buena Fe por un lado, diciendo que no va a defender a los viejos decrépitos que gobiernan el país, y por otro lado, entonces, acciones como esta, amparando al régimen, a pesar de que él se está buscando sus dolaritos. Bueno, ya estoy acabando, no se preocupe. Pero de la lancha que tirotearon en Corralillo, caballero, yo mire que lo he pensado también cuando yo vi la lanchita aquella, cuando el funcionario de guardafrontera dijo que aquella lanchita cogió 28 nudos, sobrecargada, una lancha que no es deportiva. Y ese hombre no se inmutó cuando dijo que en un segundo la lancha cogió 28 nudos. Cosas que por qué estaban en el agua, por qué ellos precisamente cuando la lancha, según el criterio del señor de guardafrontera, cuando ellos vieron la lancha había personas en el agua. ¿Y por qué habían personas en el agua? Porque la lancha estaba sobrecargada. Y con una lancha sobrecargada, una lancha viejita del año 81, es imposible que coja 28 nudos. O sea, por ahí lleva una mentirita funcionario. Y realmente yo pensando, caballero, yo incluso le pedí a ChatGPT, que me calculara las probabilidades de los números de heridos del enfrentamiento entre una y otra lancha. Pero GPT me dijo que no, que él en cuestiones de tiroteo y muerto, él no da su criterio. Pero me aportó otros datos interesantes. Háganle esa pregunta a ChatGPT de cuáles son las probabilidades de que pase lo que pasó. Y realmente las probabilidades son mínimas. O sea, 10 contra 5. Tendrían que ser estos 5 super especialistas. Vaya, la crema de los combatientes en el mundo. La crema de los soldados. Y los otros, por supuesto, sin nada. Con los armamentos que llevaban los otros había para darle. Y yo pensando, caballero, ¿y no será que le dispararon? Porque cuando usted mira los impactos que hay en una lancha y en otra, los impactos no pasan de 30 los impactos que sufre la lancha. La lancha que viene de Estados Unidos sufre menos de 30 impactos. Sin embargo, 10 resultaron muertos o heridos. Hermano, usted se imagina, eso fue a quemarropa. Y puede ser, fíjense, yo te lo digo porque hay que tener mucha puntería para este balance. Entonces aquel hombre lo toma como un heroísmo, pero hay gato encerrado ahí. Entonces yo prefiero, porque no hay transparencia cuando se explica. Y yo, por supuesto, medio tonto al fin, me hago mi historia en mi cabeza. Y a veces me da por pensar de que le dispararon casi a quemarropa a esa gente. Cuando usted ha visto que casi todos los disparos que efectuaron dieron contra personas. O sea,
ahí hubo algo más. Y ahí no hubo como en Estados Unidos, que le lanzaron algo que según ellos afectó la visión y la comprensión de dónde estaban. No, no, allí no hubo nada de eso. Cuba no tiene ese tipo de armas. ¿Usted me entiende? O sea que hay que analizar la cosa un poquitico más allá.